Ahorita, pues buen tiempo, tengo 5 horas, perfecto. Segundo, esta es más larga, esta no sé si me llegará una hora, que esta transparencia es más larga, y una línea más. Bueno, bien, lo siguiente a lo que quiero referirme son a las técnicas computacionales inteligentes para la gestión de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Digamos que si hiciésemos un ranking o una taxonomía, ¿no?, de la dificultad o de la humanidad de los documentos que manejamos, los documentos más complejos que manejamos son los que están en lenguaje natural, ¿verdad? Y dentro de ellos, ¿cuáles son más complejos? ¿Los viscerales o los estructurados? Pregunta retórica. Claramente los viscerales son los que están mostrando la dimensión humana, y el hombre, por definición, ¿cómo es? Ambiguo, complejo, impreciso, incierto, metafórico, ¿verdad? Y nosotros lo transmitimos, ¿no? Después os contaré algún ejemplo, ¿no? Analizando, bueno, después lo voy a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de estructuración y de humanidad de los mensajes viscerales es el mayor, son los menos estructurados y los más humanos, ¿verdad? Los documentos más pensados son más estructurados, se pueden, digamos, entender mejor. Cuando alguien escribe un libro, pues trata de que sea preciso, de que las frases acaben en su sitio, tengan una estructura muy legible por todo el mundo, ¿verdad? Pero aún así la dimensión humana está muy presente en el lenguaje natural, aunque haya diferentes tipos de lenguaje natural. Pero en computación se le presta mucha atención, y fuera de la computación es un mecanismo usual para manejar información el hacer bases de datos, ¿verdad? ¿Qué son las bases de datos? De cualquier naturaleza, en principio, ¿verdad? Las bases de datos relacionales o de ese tipo. ¿En qué consisten? En lo que se trata es de estructurar los datos para manejarlos mejor, ¿verdad? Porque si uno lo maneja en ficheros de texto, ni puede encontrar la información. O sea, todo el problema que os voy contando, pues, se suele solucionar con las bases de datos, ¿verdad? Una base de datos normalmente consiste en un conjunto de registros, ¿verdad?, con una serie de campos, ¿no? Y los campos, lo que pueden ser es muy limitados, pues, para saber lo que hay en cada uno. Pues es un campo numérico, solo me va a permitir, pues, meter numeritos con no sé cuántos decimales, y si es un campo colores, pues meter una ventanita desplegable que me deja poner rojo, amarillo y negro, porque ese producto solo puede tener esos 3 colores, ¿entendéis? ¿Qué ocurre con la información que se almacena en bases de datos? Bueno, pues al estar tan estructurada, es más fácilmente accesible, más fácilmente manipulable, más fácilmente computacionalmente procesable. Pues, estupendo, ¿vale? Por tanto, los primeros intentos, los mejores intentos para obtener información a partir de, conocimiento a partir de información, son sobre la información que está más estructurada, que es cuando está en bases de datos, ¿verdad? De ahí, como todos sabéis, hay toda una teoría informática, una rama ya, una disciplina, además que todo el mundo lo hace perfectamente. Con cualquiera que hablas es un especialista en data mining, ¿no? Bien, pues eso, todo el mundo hace data mining, se debe llamar con mayor propiedad KDD, Knowledge Discovery in Databases, ¿verdad? El descubrimiento de conocimiento en bases de datos, y lo que se pretende con un proceso de este tipo es convertir los datos, esa información, en conocimiento, ¿verdad? Y esto no es trivial, Un ejemplo de lo que sería convertir información en conocimiento. Un ejemplo sencillo. Imaginemos que yo tengo una base de datos de pacientes con expedientes clínicos, ¿no?, etcétera, con historias clínicas electrónicas o lo que sea, ¿no? Pero eso es un problema más complejo que veremos ayer. Imaginaos que tengo una base de datos, pues, donde ponían los síntomas y al final la enfermedad que tuvo el tipo, ¿no? Generar un gráfico donde diga que el 90% de los pacientes estudiados han tenido tal enfermedad y que tal, eso no es conocimiento, en absoluto, no es conocimiento. Eso
es un error tremendo. Hoy en día se vende la minería de datos muchas veces con lo que debería llamarse visualización de datos, visualización compleja de datos, ¿verdad? O más o menos compleja. El 90% de los artículos que reviso, que son muchos por desgracia, me llegan a palas, ahora soy editor de varias revistas muy importantes, del Knowledge Based Systems, del Information Science, etc. Y me llegan artículos para revisar, que ya estoy un poco aburrido, ¿no? Gracias a que delego muchos. La mayoría de los que hablan de minería de datos o que se resuelven problemas por minería de datos, lo que se está haciendo es visualizar datos de una base de datos de otra forma, de una forma compleja. Pero no hay el paso cualitativo de los datos al conocimiento. ¿Qué sería conocimiento en este sentido? Pues un nivel de abstracción un poco superior, de generalización, ¿verdad? Un poco superior. En el fondo, el KDD no deja de ser estrictamente un proceso de inducción semántica sobre los datos, ¿verdad? Todos saben lo que es la inducción, ¿no? La inducción frente a la deducción. El proceso de deducción es, a partir de reglas generales, tratar de describir un caso particular, ¿verdad? Todos los hombres son mortales, Pepito es un hombre, por lo tanto deduzco que Pepito es mortal, ¿verdad? Pero la inducción, y en este sentido inducción semántica le podríamos llamar, es, como sabéis, la gente de matemáticas, inducción es a partir de casos particulares establecer una generalización, ¿verdad? Y en el fondo, los procesos de detección o extracción de conocimiento de bases de datos son procesos inductivos siempre, y el objetivo general es encontrar patrones en los datos, ¿verdad? Visteis Una mente maravillosa, la película esta, muchos la habréis visto, ¿verdad? El premio Nobel de Nash, que su obsesión era, en todos los lados veía patrones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un patrón en los datos? Un patrón en los datos es encontrar regularidades, ¿verdad? Encontrar regularidades en los datos y ser capaz de describirlas, que eso es otra cosa muy importante y no trivial. Por ejemplo, en mi base de datos anterior, sí sería extraer conocimiento, llegar, por ejemplo, a algo como que la mayoría de los pacientes que tuvieron tal enfermedad acabaron teniendo esta otra a lo largo de un periodo no muy largo de tiempo, ¿verdad? Eso ya es conocimiento, eso no son datos. Fijaos lo que estoy diciendo. La mayoría de los pacientes que tuvieron esta enfermedad acabaron teniendo esta otra en un periodo no muy largo de tiempo, ¿verdad? Eso es conocimiento, es un nivel mayor de abstracción. Es una regla que ya después me permite operar por deducción, ¿verdad? Es decir, cuando me venga un paciente que tuvo esa enfermedad, ¿yo qué podría decir? Muy probablemente este tipo en un periodo no muy largo de tiempo tenga la otra, porque lo aprendí de los datos, encontré esa regularidad en los datos, ¿entendéis? Esto es minería de datos.